La presentación de Juan, bueno, Juan es un consultor, a ver, ¿cuál es la palabra adecuada? Es casi un clásico y es parte de la fundación, es una parte de la puerta y de la oficina. Bueno, lo digo en forma... Un caso de sustentabilidad. Un caso de sustentabilidad. Es la persona de confianza de la fundación en los temas económicos, macroeconómicos, sociales y de educación, por plantear quién es. Los antecedentes de Juan los conocen todos, han estado ustedes, la gran mayoría por las caras que veo, han estado en seminarios anteriores, así que huelgan las presentaciones con el caso de Juan y me parece que es atinado terminar este seminario con una reflexión de todo lo que tenga que ver y de vuelta. Borremos lo ambiental, sacudámonos un poquito después de haber escuchado lo de Mike y toda la trayectoria de 25, 30 años en búsqueda de un planteo sustentable y hagamos un esfuerzo por imaginar ahora todo esto en términos económicos acá en la Argentina. Bueno, muchas gracias Gustavo y a todos los amigos de la Fundación por haberme invitado de nuevo a compartir en este caso un tema diferente a los que en otras oportunidades hemos compartido, que es la cuestión de la sostenibilidad económico-social de la Argentina, ¿no? En lo que tiene que ver con esos aspectos. Me celebro que se hayan incorporado las dos cuestiones. Yo vengo de un seminario que se hizo en conjunto entre la Academia Pontificia de Ciencias y la Academia, o sea, esos son los profesionales serios, después estamos los más amateurs, que somos los de las ciencias sociales, y que se llamaba Humanidad Sostenible y Naturaleza Sostenible, o sea, enfocar las dos cuestiones. Yo creo que y acá en otra escala, pero se reproduce el mismo enfoque, ¿no? Y a mí me parece que esto cada vez se va a ir repitiendo más, esto de considerar en conjunto las dos cosas, o sea que es un tema para el cual hay que irse preparando. Bueno, yo me traté de preparar para compartir con ustedes mis reflexiones. Primero, necesariamente hay que ver cuál es la herencia que eventualmente va a recibir el próximo gobierno. Yo creo que es bastante abrumadora desde el punto de vista de la sostenibilidad del desarrollo económico, social, integral de la Argentina. Después una muy breve comparación con otros países para ilustrar si lo que estoy diciendo es objetivo, en el sentido de ver, bueno, cómo están otros en las mismas variables que vamos a considerar. Después plantear las oportunidades que tenemos, eso va a ser muy breve porque ya lo conocen bastante, lo he dicho acá varias veces. Y el núcleo de la cuestión es tratar de discernir cuáles pueden ser, desde mi punto de vista, las claves de la sostenibilidad futura de la Argentina, que yo creo que van a estar muy estrechamente vinculadas a qué haga la Argentina con sus recursos naturales. Yo creo que esto va a marcar el futuro de las próximas décadas de la Argentina. ¿Cómo nos vamos a parar frente a los recursos naturales, desde el punto de vista político, económico y social? Y unas brevísimas conclusiones. Bueno, la herencia es realmente abrumadora. Tenemos problemas de sostenibilidad que yo clasifico, por un lado, en problemas, excluyo los ambientales porque no es mi tema, no por no considerarlos importantes, algunos que considero de alto riesgo, tanto en sí mismo por lo que conllevan como por la dificultad de resolverlo. O sea, un mismo problema, si es más difícil de resolver, yo le doy más riesgo que si no es tan difícil de resolver. Pongo un ejemplo. Las nuevas cuentas nacionales, que por ahí algunos se han enterado que hay que reescribir ahora la historia de este siglo, la historia económica, porque los números son totalmente distintos. Por ejemplo, la inversión que las viejas cuentas nacionales estimaban que había sido un 22% del Producto Interno Bruto, ahora resulta ser que es 18% del Producto Interno Bruto. 18% es bajísimo, yo diría que está muy cerca de la tasa de reposición del capital, ¿no? Es decir, hay poco crecimiento del capital. Entonces, ahora, ese tema, curiosamente, yo no creo que, si bien lo veo riesgoso, no creo que sea tan difícil de resolver y entonces no lo pongo en la zona de alto riesgo. Es entonces una unión del riesgo en sí mismo más la dificultad para resolverlo. Bueno, políticamente yo creo que Argentina tradicionalmente
se ha manejado con un régimen más bien con tendencias hegemónicas, ya sea civil o militar, no alternancia, y que esto debería ser reemplazado por un sistema más institucional, más de acuerdo a la Constitución de la Argentina, o sea, republicano, representativo y federal, y con un sistema de partidos y donde haya alternancia. Este yo creo que es un riesgo de sustentabilidad importante de la Argentina. ¿Por qué? Porque este tipo de regímenes políticos, por su propia naturaleza, de tender cada vez a encerrarse en sí mismo, a no establecer puentes de diálogo político, si entra en un sendero de errores, tiende a profundizarlos. Hay como una incapacidad de corregir los rumbos cuando todavía la situación no es tan grave. Entonces, la tendencia política hegemónica lleva a problemas de sostenibilidad económica y social. La cuestión de la corrupción, que yo creo que es un tema también que no es privativo de la Argentina, tengámoslo muy en claro. Lamentablemente lo compartimos con muchos países, pero es un problema de riesgo, yo creo, porque desnaturaliza el funcionamiento del sistema político. El avance del narcotráfico y el crimen organizado, claramente, más allá de cualquier sentimiento, si uno mide hoy, es un problema mucho mayor que hace 15 años atrás, sin la menor duda. Entre los sociales yo ubicaría acá la conflictividad social, que es un tema tradicional de la Argentina, pero que se agudiza clarísimamente en épocas de alta inflación. No es lo mismo un convenio colectivo cuando la inflación es 3%, 4 o 5%, donde yo puedo negociar inclusive la productividad, que cuando la inflación es 35%, donde la productividad se pierde en la noche de los tiempos, porque frente a un 35% de inflación, lo que puede aumentar la productividad en un año, que puede ser 1,5%, 2%, evidentemente pierde vigencia. La cuestión de la exclusión, la informalidad, las villas, los jóvenes que no trabajan ni estudian, problema que también compartimos con muchos otros países, no creamos que son los únicos, somos los únicos, es un problema bastante generalizado, lamentablemente, en el mundo emergente. Yo diría que dentro del progreso del mundo emergente una de las grandes manchas es esto, que además se vincula con el punto anterior, porque todos sabemos la incidencia que hay muchas veces del tráfico, del narcotráfico en este tipo de poblaciones. La cuestión de la educación, que claramente la coloco en la zona de alto riesgo. Argentina ha perdido posiciones en América Latina en lo que va de este siglo respecto de los aprendizajes. Estábamos primeros o segundos, ahora estamos quintos o sextos en América Latina. Insisto en la comparación con América Latina, ¿por qué? Porque a veces se dice que esas pruebas no se adaptan a la idiosincrasia nuestra, entonces por eso me interesa poner el foco en América Latina. Son pruebas que miden aprendizajes en lengua, matemática y ciencia. Y entre los económicos, claramente, si bien es cierto y hay que reconocerlo que algunas cosas se están intentando empezar a corregir, se fueron acumulando problemas de consistencia macroeconómica. Por muy lejos, yo diría el primero, el segundo hasta el quinto, es la inflación. O sea, yo creo que por muy lejos el problema central macroeconómico de Argentina es la inflación. De ahí se deriva todo el tema del atraso cambiario, se deriva la conflictividad social, se deriva casi todas las cuestiones macroeconómicas importantes, la escasez de dólares. La escasez de dólares evidentemente es algo que en última instancia ha sido generado por esta situación de inflación. Tenemos un problema de solvencia fiscal. Bueno, la buena noticia de las nuevas cuentas nacionales es que subieron el Producto Bruto en pesos como 27%. Esto es bueno porque por lo menos la sensación térmica, por lo menos para el que ve la macro, después cuando tenés que pagar impuestos, que en mi caso también, igual no te cambió la situación, pero resulta que la presión tributaria ha bajado del 42 al 37%. Por lo menos no estamos en una zona que era realmente un outlier total casi en el mundo, mucho más alto que los países desarrollados. Ahora estamos cabeza a cabeza con Brasil, tanto en inflación como en gasto público. Pero igual tenemos un problema de solvencia fiscal. Y esto que lo pongo acá, el riesgo de enfermedad holandesa, que va a ser donde yo me voy a centrar en el núcleo de mi exposición, o sea, los
dos principales problemas del ministro de Economía, sea cual sea el gobierno, su orientación política, a partir del 10 de diciembre del 2015, van a ser la inflación, en primer lugar, cómo bajar la inflación, porque es poco probable que lleguemos con una inflación normal a esa fecha. Y segundo, cómo parar la abundancia de dólares. Cómo parar la abundancia de dólares, que es lo que trae la enfermedad holandesa, porque cuando te entran muchos dólares, ya sea por la cuenta de capital o por la cuenta comercial, se te empieza a apreciar el tipo de cambio, se te puede complicar el tema de la inflación, etcétera. O sea, y ese va a ser un tema central para decidir el futuro de la Argentina. Después, como problemas de riesgo medio, seguramente me he olvidado de algunos, no pretende esto ser exhaustivo y algunos de los que pongo en medio ustedes los pondrían alto y viceversa, pero es como para dar un balance general de los problemas de sostenibilidad. En materia política tenemos una cuestión de inserción internacional. En Argentina no sabemos en este momento realmente cuál es la inserción internacional de la Argentina. Hoy sale la noticia, aunque fue hace un tiempito, que es llamativa, y después por ahí lo retomo, para mostrar los matices de la realidad, de la firma de un acuerdo entre el ministro De Vido y el secretario de Energía de los Estados Unidos en torno a todo el tema de la energía, para dar una pauta de cómo también los vientos pueden cambiar, ¿no? Vale la pena interiorizarse de esa noticia, leer los contenidos, esta vaca muerta, los yacimientos no convencionales de por medio, etcétera. La cuestión de mercado y Estado, o sea que hemos ido, si ustedes quieren, de un extremo en los 90 a otro extremo, ¿no? Ahora, ¿qué haremos? ¿Vamos a volver para atrás? ¿Qué se va a hacer con esto? Es un gran interrogante. Calidad de los bienes y servicios públicos. Ha aumentado mucho el gasto público, ha aumentado mucho el empleo, un 50% del empleo público, pero no ha habido, salvo algunas excepciones que siempre las hay, caso ciencia y tecnología, por nombrar algún caso. Yo creo que lo que ha hecho en general el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, ha habido logros, es un área donde uno podría decir hemos mejorado, pero en general no hay una mejora y en algunos casos hay un empeoramiento. Y después en materia social va a estar de nuevo candente, como se ve hoy día, la creación de empleos formales, que fue exitosa durante la primera parte del siglo, que luego se estancó, la cuestión de la vivienda, que cada tanto eclosiona en crisis, la cuestión de la salud, y el sistema de jubilaciones y pensiones, que en realidad yo creo que está en la zona de riesgo alto, pero es pateable para adelante, por ahora. No sé si me explico. O sea, el riesgo alto va a llegar en la zona dentro de 5 o 10 años. Por eso lo pongo en riesgo medio. Bien. Después, en los económicos, tenemos la cuestión de infraestructura. ¿Para qué vamos a hablar de esto? Cuando tenemos dificultades en hablar por teléfono, ¿no? No hace falta. Presión tributaria, que ya lo dije, gasto público y empleo estatal. La cuestión de las inversiones, la empresarialidad y las pymes. Mencioné el tema de las inversiones y por qué lo pongo aquí. Hablo en este caso más bien de la inversión privada, que en realidad ha sido mucho menor de lo que creíamos. Sistema financiero y mercado de capitales. En Argentina no hay financiamiento para la producción, es muy escaso, y ni hablemos para la inversión, es nulo. O sea, y es un país que pretende tener un desarrollo sostenible, si no tiene financiamiento, no es viable. O sea, así como otros han cometido, crisis de 2008, exceso de endeudamiento, acá estamos, digamos, todos los grandes proyectos se financian con la propia caja de las empresas, salvo alguna que otra excepción, pero ese no es un modo sostenible de crecer. La cuestión todavía no resuelta por la Argentina, yo diría desde 1930, que es qué lugar tiene el sector agropecuario en relación con el sector industrial, básicamente. El agro por ahí es más compatible con los servicios, pero hay más fricciones con el sector manufacturero. La cuestión de la ciencia y tecnología, que también la pongo acá, simplemente por el hecho de que invertimos 0,5 del producto, y yo creo que si Argentina quiere un desarrollo sostenible tendría que duplicar la inversión en ciencia y tecnología y llegar al 1% del producto, destacando los progresos que ha habido. Y bueno, esto es básicamente
lo que sería para mí una enumeración que, como digo, no pretende ser exhaustiva y seguramente me he comido algunas cosas. Comparaciones. Inflación, ¿para qué decirlo? Compara con Brasil, Chile, Colombia y México, o sea, países de algún tamaño parecido o análogo a la Argentina y latinoamericanos, para evitar cuestiones de críticas sobre la idiosincrasia. Inflación 27 contra Brasil, que nos sigue con 5,8. Crecimiento del producto por habitante, Argentina tiene 2,4. En un periodo de largo plazo, Brasil lo supera con 3,3. América Latina, como se ven esos números, tiene un problema de relación con el desarrollo o con el crecimiento económico. Somos la región que menos crece en el mundo y dentro de eso Argentina está no en el lote de los mejores, ¿no? O sea, estamos mediocres en una zona que es la peor del mundo en materia de crecimiento económico sostenido. África hace 15 años que el producto por habitante está creciendo más que el de América Latina. Y el riesgo país, evidentemente el nuestro, es 4 o 5 veces el nivel de los países con los que estamos comparando. La provincia de Buenos Aires está por endeudar 500 millones de dólares a una tasa cercana al 12%, por dar una idea. Balance de pagos, la Argentina no está mal en esta materia, yo creo que Brasil lo pongo en rojo porque tiene una situación más complicada. Bueno, inversión sobre PBI, 2003-2010, 19,4 sería la cifra antigua, la actual es en realidad 16,8, o sea que Argentina claramente se ubica muy mal en esta relación respecto aún de Brasil, aunque cabeza a cabeza. Todo lo que estamos viendo de Brasil a propósito del Mundial tiene que ver con este tema, a pesar de la imagen, que yo creo que tiene que ver con la dimensión del país. Brasil tiene estructuralmente, hace muchos años, un problema de baja inversión, y si lo comparamos con los valores de Chile o aún de Colombia y México, queda muy claro. Y el desarrollo financiero, que lo estoy midiendo como la suma del crédito al sector privado más la capitalización bursátil como porcentaje del Producto Bruto Interno. Fíjense los números. Argentina me da 38%, México 55%, Colombia 79%, Brasil 112%, Chile 191%. ¿Cómo puede crecer establemente, sostenidamente un país con este nivel de financiamiento? La respuesta es no, en realidad no puede. La insolvencia fiscal, como dije, recaudación mucho mayor que en los otros países, igual que la de Brasil, lo mismo la cuestión del gasto público. El déficit de Argentina está alineado más o menos con Brasil y México, muy por encima de Chile y Colombia. Deuda bruta es un activo de la Argentina, esto conviene decirlo. Acá estamos mejor parados que, por ejemplo, que Brasil, claramente, no así que Chile, que en deuda neta, o sea, neta de los activos que tiene el gobierno, es negativa, o sea que en realidad Chile no tiene deuda neta, sino que tiene un crédito neto, el sector público de Chile. Pero aún así yo creo que es una de las ventajas que va a poder aprovechar el próximo gobierno, el bajo nivel de endeudamiento, porque con muy poco que se haga, Argentina puede financiar una transición aumentando el nivel de endeudamiento, y este creo que es un activo importante que va a quedar a partir del 2015. En materia de pobreza y distribución del ingreso, Argentina aparece en niveles más altos. Bueno, las estadísticas de pobreza hay 4 o 5 versiones en la Argentina, porque hay una por cada central sindical, más la de la UCA, que yo creo que es muy confiable, y la del INDEC, que es directamente ridícula porque da una pobreza del 5% de la población y una indigencia del 2%. Esa es una estimación propia que me da un valor parecido al de Colombia y mayor que los demás países. En materia de distribución del ingreso es la otra nota negativa de América Latina, y esto, guste o no guste, hay que prepararse porque es un tema que yo creo que se va a instalar muy fuertemente. El libro de este señor colega Tomás Piketty
es uno de los pocos casos donde yo he visto que si vos entrabas en Amazon y buscabas el libro de Piketty, que se llama El Capital en el siglo XXI, que trata exclusivamente sobre el tema de la desigualdad, decía fuera de stock por el momento. O sea, una cosa insólita, pues es un ladrillo, con todo respeto, envidiable ladrillo, de 700 páginas, lleno de cuadros, lleno de números, y sin embargo ha sido un bestseller. El tema va a continuar. América Latina tiene una mala tradición. Veamos lo que está pasando en Chile, que teóricamente en ese aspecto estaba como resuelto, y sin embargo aún la propuesta de la presidenta Bachelet de reforma tributaria, de la cual los empresarios se quejan, para financiar más la educación, aún esa propuesta es rechazada por las asambleas estudiantiles. O sea, tenemos que acostumbrarnos a que este tema nos va a acompañar, y en ese aspecto Argentina no es la peor de América Latina, es otro, no diré activo, porque no es un activo, pero un tema en el cual no estamos dentro de todo tan mal. Hasta aquí, entonces, los desafíos de la sostenibilidad del desarrollo de la Argentina y la comparación, cómo estamos con otros países donde destacan claramente varias zonas donde estamos peor, lamentablemente las más, aunque algunos activos, sobre todo lo que tiene que ver con el nivel de endeudamiento. Muy brevemente las oportunidades, porque ya dije que esto lo he dicho muchas veces acá. Lo que yo pienso de que el mundo se divide en tortugas desarrolladas y liebres emergentes, yo creo que esto va a continuar, unas creciendo hasta el 3% y otras del 3% para arriba. Con toda franqueza les digo que hoy estaría no tan optimista como el año pasado, porque veo dos o tres cuestiones. Primero, las cuestiones geopolíticas que están apareciendo, que yo creo que empiezan a preocupar, nacionalismos, el tema de Rusia y Crimea, el acuerdo de ayer de Rusia con China en materia gasífera, los conflictos de China en todo el mar de la China, con Vietnam, con otros países, problemáticas que, bueno, uno creía completamente superadas y que están reapareciendo. Ese es un tema. El otro tema es la transición de la propia China, que está pasando de un régimen del 10% de crecimiento al 7%, y eso, digamos, no es tan fácil. Y después hay 5 países emergentes que están puestos en observación por los niveles de déficit que tienen, ya sea déficit de pagos o déficit fiscal, que son Brasil, Indonesia, India, Turquía y Sudáfrica, de los cuales yo creo que el que está en peor posición es Sudáfrica, y que evidentemente preocupa porque está el temor de que se reproduzca una situación como la de la década del 90, cuando estaban los contagios. Había el tequila que empezaba en México, pero se contagiaba a América Latina, después venía la crisis de Asia, se contagiaba a todo el mundo emergente, la de Rusia, etc. Yo creo que la situación hoy es distinta, que hay más grados de libertad, pero es una lucecita amarilla que está ahí y que antes no estaba hace 2 años. Entonces, esos 2 temas, yo creo que, o esos 3 temas, si incluimos la transición de China, son temas que hay que seguir. De todas maneras, yo creo que la tendencia del cambio es profunda, por las cosas que siempre he dicho, la gran cantidad de población que está involucrada, el cambio de los precios relativos, donde nosotros podemos comprar la tecnología cada vez más barata con commodities, la inversión en educación que están haciendo la mayoría de los países emergentes, la incorporación al consumo del 70% de la población mundial, que son casi 5.000 millones de personas, y las políticas económicas de la mayoría de los países emergentes que han mejorado. Estos son 5 activos de los países emergentes que yo creo que van a continuar, y por lo cual me da a mí la sensación que los emergentes han llegado para quedarse, y que este cambio muy profundo que está ocurriendo en el mundo entre la dinámica de los países emergentes y la de los países desarrollados va a continuar, con toda la importancia que eso tiene para la Argentina. Las proyecciones que ven en el 2040 a los países desarrollados bajando su participación en la torta del 50% al 23%, o sea, de la mitad a una cuarta parte, con Europa, destaco, Unión Europea bajando del 21 al 5%, Estados Unidos del 22 al 14%, Japón del 8 al 2%, y los emergentes subiendo
en particular China y la India. América Latina bajando un poco, de 9 al 7, pero si esto fuera cierto, en el año 2040 el GDP, el Producto Bruto Interno Total de América Latina sería aproximadamente igual a la suma de Unión Europea más Japón, algo impensable, y estamos hablando de la región con menos crecimiento de los países emergentes, ¿no? Este es otro mundo, y si le añadimos la población, 2010-2040, ahora son 30 años en vez de 40, 2.100 millones de personas más, de las cuales solo 60 millones van a vivir en los países desarrollados, o sea, 2.062 millones de personas más en los países emergentes, de los cuales solamente 75 en China, que crece poco la población, bastantes más en la India, que va a pasar a China como el país más poblado del mundo, con 1.566 millones de personas, pero va a haber 1.627 millones de personas que van a vivir en otros países emergentes que no son ni China ni la India, y por eso yo hablo siempre de que hay que tener una mirada muy amplia respecto del mundo emergente y muy diversificada, no tan concentrada en China como si fuera la única parte de la historia. Bueno, y la estimación de que las personas no pobres o de clase media en los países emergentes, que eran 1.000 millones en el año 2010, van a pasar a ser 5.000 millones en el año 2040. Si ese no es el mercado, ¿dónde está el mercado? Ahora agrego la cuarta duda de las tres que dije sobre los emergentes, que es la duda de los dos paneles anteriores, de los dos expositores anteriores, o sea, la duda de la sostenibilidad ambiental. Y de eso es una duda emocional que tengo, porque no puedo decir nada dado que desconozco el tema. Pero cuando uno ve qué implicaría esto en términos de consumo de minerales, de emisiones, etcétera, le surgen interrogantes. Bueno, vamos ahora entonces a esas oportunidades de la Argentina. Por un lado tenemos el yuyo verde. Entonces, cuando vi el yuyo verde no pude sino recordar el tango. Bueno, por ahí algunos de los más veteranos aquí saben de la existencia de un tango que se llama Yuyo Verde, cuya letra es de Homero Expósito y que termina, espérenme que no sea cierto: déjame que llore y te recuerde, trenzas que me anudan al portón, de tu país ya no se vuelve ni con el yuyo verde del perdón. Esperemos que esto no ocurra. Tenemos el yuyo verde, la minería, que es un protagonista nuevo de la Argentina, cuestionada también ambientalmente, mucho más todavía que obviamente que el sector agropecuario. Como si esto fuera poco, el litio, un 15% tiene Argentina las reservas mundiales de litio, mineral que sería crecientemente utilizado en la medida que se generalice el uso del auto híbrido o eléctrico. Bolivia liga el 40% de esto. Bueno, y el famoso shale gas, mencionado en el acuerdo que acabo de citar recién de Argentina y Estados Unidos. Argentina tendría las terceras reservas después de China y Estados Unidos, 36 trillones, o serían billones nuestros de metros cúbicos en el caso de China, 24 en el caso de Estados Unidos, 22 en el caso de la Argentina y México cerca. Según colegas como Ricardo Arriazu y Federico Sturzenegger, la revolución agrícola en la Argentina significó un impacto de aumento del valor capital de la tierra de un Producto Interno Bruto, equivale a 500.000 millones de dólares. El mismo valor capital de los yacimientos de vaca muerta sería 6 veces esto. Aunque fueran 3, igual da una idea del orden de magnitud potencial, ¿no? No empecemos a cortar la plata antes de cazar al oso, ¿no? O sea, eso siempre muy aconsejable. Lo deben haber inventado los rusos, seguramente, eso por lo del oso, ¿no? La inversión necesaria está en el orden de 2% del PIB por año, o sea, 10.000 millones de dólares por año durante bastante tiempo para que esto se empiece a hacer realidad. O sea que estamos a una distancia de varias decenas de millones de dólares, ¿no? De miles de millones de dólares del objetivo. Pero está ahí, bueno, no sé si vieron ayer el anuncio de
un nuevo yacimiento descubierto en Chubut, que nada tiene que ver con Vaca Muerta, pero donde también hay shale gas. O sea, el tema es como que está empezando el acuerdo con Estados Unidos, está empezando ya las primeras lucecitas de su existencia. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a tener otro país? Mi respuesta es sí, claramente va a ser otro país la Argentina en función de estos recursos. Ahora la pregunta es ¿cuál país vamos a ser? ¿Cómo vamos a hacerlo, ¿no? Y yo creo que hay muchas maneras de conceptualizar esto. Yo les propongo esta que está tomada del libro que se hizo tan famoso en su momento de Acemoglu y Robinson, de por qué fracasan los países, Why Nations Fail, publicado en 2012, donde ellos distinguen algo que me parece útil para tratar de discernir la cuestión de la Argentina entre instituciones, países que han desarrollado instituciones inclusivas y países que han desarrollado instituciones extractivas. Instituciones inclusivas son las que permiten y alientan la participación de la mayoría de la población en actividades económicas, crean incentivos y oportunidades necesarios para poner la energía, creatividad y el espíritu empresarial del conjunto de la sociedad. O sea, una sociedad abierta, donde si bien hay gente más rica y gente más pobre, se tiende a que las oportunidades sean lo más iguales posible. En cambio, las instituciones extractivas son instituciones que sustentan privilegios de una minoría que veta el acceso a la población del que se extraen los recursos. Esto ha sido típico, si ustedes quieren ejemplificar, en algunos casos de África, por ejemplo, ¿no? Donde descubrimientos mineros, petroleros o de oro, de diamante, lo que fuera, han dado lugar a tremendas guerras civiles, a pequeñas élites de poder que son en definitiva la que corrupción mediante se llevan todo, la sociedad continúa tan pobre como era, etc. Bien, y entonces yo decidí hacer lo siguiente, tratar de conjeturar qué podría pasar con el sector agropecuario, el principal recurso natural tradicional y actual también de la Argentina, y el otro gran recurso potencial que lo simbolizo en Vaca Muerta, pero que puede tener otras ramificaciones inclusive en Vaca Muerta, dado su potencial. Y entonces ahí la pregunta es con qué instituciones la Argentina va a responder a las oportunidades, si serán inclusivas y previsoras o extractivas e imprevisoras. Y la pregunta que también es muy importante, cómo se generan las divisas para el desarrollo sostenible para no reproducir una situación como la que estamos viviendo desde el año 2011 hasta la fecha y que dio lugar al control de cambios y a todo lo que conocemos. Y ahí entonces uno puede ver 4 alternativas según que respecto del agro y respecto de Vaca Muerta se adopten instituciones inclusivas o instituciones extractivas. Empezando por el noroeste, instituciones extractivas yo creo que hoy están ejemplificadas en Venezuela, ¿no? Claro, si un venezolano me escuchara y me dijera, mira, pero Venezuela ahora tiene las principales reservas de petróleo del mundo, tanto es así que ya ha superado a Arabia Saudita y pueden durar 100 años. Entonces, podrá ser cierto lo que voy a decir de extractivo, pero acá esto dura 100 años. El tema es que el día que eso termine, puede haber un cambio tecnológico que reemplace el petróleo, los venezolanos van a estar casi igualmente pobres que al principio, no va a haber habido un desarrollo social, no se van a haber desarrollado producciones alternativas capaces de reemplazar el petróleo, y estaremos como se dice, vinimos de España. Puede ocurrir un caso, aunque es más difícil, que yendo hacia el casillero sudoeste ahora, de que respecto del agro se apliquen instituciones extractivas. ¿Qué entiendo por instituciones extractivas en el agro? Las mismas que se han aplicado a lo largo de este siglo, básicamente casas más, casas menos. Y que en cambio en Vaca Muerta se hagan instituciones inclusivas, que yo, por ejemplo, usando mejor el gasto público que se obtenga de las rentas fiscales. ¿Qué pasaría ahí? Ahí Argentina seguiría teniendo el problema de el despoblamiento relativo del interior, de las migraciones sostenidas hacia las grandes ciudades,
de las grandes concentraciones urbanas con proliferación de bolsones de pobreza, bolsones de marginalidad, de exclusión, etcétera. Después, si nos vamos al casillero nordeste, lo he simbolizado con Arabia Saudita, porque aproximadamente Arabia Saudita, si bien es claramente un modelo extractivo en lo que hace al petróleo, porque hay una familia que es la propietaria. Ustedes saben que en esos países la hacienda pública y la hacienda de la corona es la misma, no hay dos haciendas, no sé si está claro, legalmente es la misma hacienda, ¿no? O sea, son los dueños del país, o sea que en ese sentido de inclusivo mucho no tiene, pero bueno, se ha tratado de distribuir de alguna manera con un componente, eso sí, clientelista, es decir, que es muy difícil encontrar esa combinación, y Arabia Saudita lo pongo solo como una aproximación. Y después nos vamos al casillero sudeste, que sería, sudeste, que sería el más optimista, que yo lo llamaría la etapa del país normal. ¿Qué quiere decir esto? Primero, tratar de desarrollar políticas económicas como las que la mayoría de los países emergentes del mundo desarrollan. ¿Qué quiere decir esto? Baja inflación, atraer inversiones, bajo endeudamiento, centralmente. Esto quiere decir. Cosa que Argentina, salvo el endeudamiento, las demás no ha cumplido. Esto lo podríamos simbolizar según el gusto de cada uno. A alguno le gustará más Chile, a otro Brasil, a otro Uruguay, a otro México, Colombia, que no está acá, Perú, que es la estrella del siglo XXI en América Latina. Y eso sería, digamos, como una condición para después tratar de acceder a metas más ambiciosas. Yo pienso en los $30.000 por habitante de paridad de poder adquisitivo, que es una zona en la cual están, no pongo las banderas de España, Nueva Zelanda, para decir que nos tenemos que parecer a esos países, sino como una meta tendencial de lo que la Argentina, desdeñando ya los idearios de Argentina potencia, etcétera, etcétera, el lugar en el mundo al cual legítimamente y con cierto fundamento la Argentina podría aspirar. Podríamos poner a Israel también allí dentro de países que están en ese nivel de ingreso, ¿no es cierto? Entonces, para eso necesitaríamos instituciones inclusivas. Y ahora ya, para ir cerrando el corazón de la exposición, vamos a tratar de puntualizar un poco más en concreto qué significaría estas instituciones extractivas o inclusivas en materia fiscal, ¿no? En materia del sector externo y en materia social. ¿Cuáles podrían ser? Simplemente como hipótesis de trabajo, ¿no? Bueno, en materia fiscal, el caso extractivo en materia fiscal es más o menos el que hemos tenido hasta ahora, o sea, un régimen muy centralista, ¿no?, donde no ha habido una buena, si bien ha habido algunos programas buenos, como puede ser la asignación por hijo, por ahí a algunos no les gusta lo que yo diga, pero yo pienso eso, en general no ha habido una mejora cualitativa del gasto, y como si esto fuera poco, se ha conseguido eso con impuestos que han castigado demasiado la producción, y que tampoco son muy progresivos en el sentido de ayudar a una mejor distribución del ingreso. O sea, eso sería el modelo extractivo en el caso del agro, y si en el caso de Vaca Muerta aplicáramos una misma filosofía, sería como el título de un libro que se publicó una vez en la Argentina, que ustedes me parece que no leen, que se llama Tirando manteca al techo. O sea, bueno, tomar esa renta fiscal, gastarla hasta que se acabe, pero sin cambiar la naturaleza de la sociedad, en el sentido de construir una sociedad con mayor nivel de desarrollo humano, de desarrollo social, más inclusión, más equidad, etcétera. Tirando manteca al techo y cada uno agarrará lo que pueda, ¿no? Para ir un caso inclusivo, tanto en el agro como en los recursos minerales, Vaca Muerta, etcétera, tendríamos que ir a un régimen más federal, con impuestos progresivos en lugar de impuestos distorsivos, o sea, impuestos, por ejemplo, concretamente, entre nosotros, cada uno sabrá su cuenta, pero
la recaudación agregada del impuesto a las ganancias de las personas en la Argentina es bajísima. La Argentina no va a poder construir una sociedad más equitativa en serio si no mejora la recaudación de impuestos, y si trata de reemplazarlo por impuestos a la producción, el resultado tampoco va a ser bueno, porque el país va a crecer mucho menos del potencial. Gran desafío. Pero hay un desafío todavía más difícil dentro de la parte fiscal, y ahí lo unimos con lo que yo dije del riesgo de la enfermedad holandesa, que es la cuestión del ahorro. Si fuera cierto que Argentina, a partir del 2015-2020, va a tener muchos recursos naturales, incluso potenciados por una mejor política hacia el sector agropecuario, que va a aumentar la producción, la oferta de divisas, más entrada de capitales porque habría más oportunidades de inversión. Los argentinos tenemos en el exterior alrededor de 200.000 millones de dólares. Fíjense que esto equivale, ¿se acuerdan que yo dije 38% es la suma del crédito al sector privado más la capitalización bursátil? O sea, 40% para redondear. Bueno, otra suma igual es la que está afuera, ¿no? Eso, si ocurre, esta mayor oferta de divisas, tarde o temprano va a generar problemas, más aún porque lo más probable es que Argentina no va a llegar al 2015 con un tipo de cambio alto como el que se tuvo en el año 2003, que entonces había como un margen para de a poco ir usando esa brecha. Este es un problema muy difícil que el único instrumento que puede ayudar de manera significativa es el ahorro público. Ahora, convencer a la dirigencia argentina, en particular a la dirigencia política, de la necesidad de ahorro es una tarea ciclópea. Si no lo hacemos, vamos a estar en problemas. Este es el modelo de Chile, que modestamente ahorró en su momento 20.000 millones de dólares con el Fondo del Cobre, después en parte lo usó durante la crisis, ahora está de nuevo creciendo, o en otra escala, digamos, de otro planeta, Noruega, que cuando descubrió el petróleo y el gas, hace 30 años dijo que vamos a hacer cuando se acabe, recién ahora está dando señales de que entra en un cuarto menguante, mientras tanto ahorraron en una cuenta en el exterior 850.000 millones de dólares para un país de 7 millones de habitantes. No sé si soy claro, ¿no? Noruega sería exagerado, por eso yo no puse la bandera de Noruega, habrán observado, me parece que sería un despropósito pensar eso, pero quiero decir, este problema no existe en la Argentina. No conozco, digamos, casi ningún ámbito donde esto se esté discutiendo, se esté viendo cómo se va a hacer, cómo se va a vender políticamente, etcétera. Sin esto, lo que vamos a tener es los típicos ciclos de la Argentina, donde vendrá una época de enorme entrada de capitales, la moneda se va a apreciar, ya sea nominalmente o por más inflación, vendrá un ciclo donde eso se va a acabar, vendrá la devaluación, en fin, la película que hemos visto siempre. Segunda cuestión, el sector externo, la franja del medio, ¿no? En un modelo extractivo, tanto respecto del agro como de vaca muerta, yo creo que vamos a tener un predominio de producción y exportación de commodities, y muchísimo más en el caso de si hay una gran producción y exportación de combustibles, se haría mucho más primaria la estructura de las exportaciones de la Argentina. Y el problema es cuál es la contrapartida de eso en términos de empleo, ¿no? Ahí hay un tema que se plantea una gran tensión, ¿no? Por eso me parecieron fascinantes las dos exposiciones de esta mañana, tanto la de Gustavo como la de Mike, en particular la de Mike en este aspecto, él nos trae un modelo, claro, a nosotros nos parece que está más o menos como mínimo en la Luna, si no en otro planeta, pero que yo creo que dan el clavo del cuestionamiento social y político del sector agropecuario, porque une en una misma respuesta la respuesta a la sostenibilidad ambiental y la respuesta al valor agregado. O sea, está agregando valor a partir de hacer un modelo más sostenible. A mí me parece eso es como un diamante
para responder a estas problemáticas, en el caso de la Argentina, en una mirada de largo plazo, y por eso celebro mucho haber estado presente en estas dos exposiciones, ¿no? Si nosotros vamos por un modelo inclusivo, por este tipo de caminos o análogos, tendremos más diversificación productiva, más diversificación de las exportaciones, más posibilidad, como él mismo nos ha mostrado, de agregar valor in situ, con lo cual vamos a un desarrollo demográfico y poblacional más equilibrado en el territorio, lo cual de por sí tiene un valor en sí mismo, y yo creo que mejora la valorización del sector también en la opinión pública y en la política. Y eso sería entonces las alternativas. Así como tenemos dos caminos fiscales, también tenemos dos caminos distintos en el sector externo. Y por último, en el sector social, ¿no es cierto? El modelo extractivo es básicamente clientelístico, o sea, no se centra en tratar de realmente, mediante una gran apuesta a la creación de empleos y a la inversión en recursos humanos, en generar una nueva sociedad, sino en atender las emergencias y transformar las emergencias en situaciones permanentes de una relación clientelar de dependencia del subsidio. Dar pescado en vez de enseñar a pescar. El camino alternativo pasa por buscar el desarrollo del interior, al menos moderar la tasa de crecimiento de las grandes megalópolis, empezando por el área metropolitana de Buenos Aires. Y ahí yo veo dos herramientas. Una es lo que llamo el Fondo para el Desarrollo Humano, que está descrito en el libro Federales y Unitarios en el siglo XXI, que publiqué el año pasado, y que en definitiva consiste en usar la renta fiscal originada en los recursos naturales no renovables para invertirla en recursos humanos, Si queremos un ejemplo, Brasil ha votado una ley el año pasado donde se asigna a cuenta, porque todavía no existen, pero es importante hacerlo antes, porque una vez que empiece la plata es mucho más difícil. Mejor tomar la medida antes de que ocurra. Asigna el 100% de los recursos fiscales originados en los yacimientos de petróleo también de algún modo, no, el presal, ¿no? El petróleo un poco menos convencional, a 75% de educación y 25% a salud. Conviene recordar a este respecto que otra sorpresa desagradable de las cuentas nacionales ha sido que venimos a descubrir que la ley de financiamiento educativo que dábamos por cumplida no se ha cumplido, que el número que se decía que habíamos invertido en educación, ciencia y tecnología de 6,2% en el año 2010, con lo cual se sobrecumplía la meta, que era el 6%, ahora es 4,94%. La diferencia a valores de hoy son 40.000 millones de pesos, o si ustedes prefieren, 10.000 millones, 4.000 millones de dólares. Una cifra muy gigantesca, ¿no? Un % del producto, una cifra muy grande. Y fíjense que ese número del 4,94 no es tan distinto al de 1999 al 2001. O sea que en realidad todo lo que creíamos que habíamos hecho ese mayor esfuerzo, en realidad sí, aumentó la inversión, pero aumentó casi nada en proporción al Producto Bruto. O sea que yo creo que es importante que Argentina discuta estas cuestiones lo antes posible. Y el otro tema, y es el último, que menciono, que para mí diferencian un desarrollo inclusivo de un desarrollo extractivo en lo social, es el tema de la nutrición. Gustará o no gustará, pero Argentina no es Uruguay, ni Uruguay es Argentina. Yo no creo que sea política y socialmente viable en algún momento liberalizar completamente las exportaciones sin alguna medida compensatoria sobre el consumo interno. Porque puede venir un nuevo gobierno con muy buena onda y decir,
libero las exportaciones de carne, por ejemplo, y de golpe pase lo mismo que en el 2005, 2006, no me acuerdo cuándo fue, que aparece Rusia comprando cuartos delanteros y lleva el kilo de asado, no sé, un 40% arriba. ¿Qué hace el gobierno? Aún un gobierno bien intencionado frente a esa situación, mejor no pensarlo. Pero yo creo que si no tiene otra opción, es probable que vuelva a las mismas soluciones del pasado. Entonces yo creo que esto hay que pensarlo estratégicamente, desde el punto de vista social, político y económico. Argentina tiene que tener una estrategia, una política respecto de la nutrición en los 2 o 3 rubros que son conflictivos, que perfectamente sabemos son la carne, la leche y, en menor medida, yo diría, por su baja incidencia en el producto final, el caso del trigo. Con esto termina básicamente el análisis y como conclusión yo quiero decir, no van a ser sostenibles en la Argentina políticas en las que unos sectores crezcan a expensas de otros. En ese caso vamos a seguir teniendo una Argentina cíclica. Yo creo que la estrategia alternativa debe basarse en transformar unos recursos en otros, en vez de sacarse los recursos los unos a los otros. La principal transformación es transformar recursos naturales no renovables en recursos humanos. Este me parece a mí que tiene que ser el corazón de la estrategia de sostenibilidad de la Argentina. Transformar recursos naturales en recursos humanos, en menor medida también en capital físico. Y la eficacia de esta política va a tener que ser muy cuidadosa a los fines de asegurar que los recursos realmente se inviertan en lo que hay que invertir, porque aunque haya un buen marco legal, el riesgo de que eso se desvíe siempre existe. Y la segunda línea es transformar recursos humanos en bienes y servicios de calidad creciente, tanto para aumentar las exportaciones como sobre todo para crear más empleo de mayor calidad en los sectores basados en recursos naturales o patrimoniales tales como el turismo. Un subproducto de esta estrategia va a ser que cada vez más sectores de la economía argentina empiezan a ser intensivos en recursos humanos, de los más diversos. Yo creo que es absurdo decir vamos a aportar a las TICs, tan bárbaras las TICs, pero por ahí yo tengo la sorpresa que en el sector servicios o en el sector agroalimentario se me genera una producción que es mucho más intensiva en recursos humanos, en ciencia y tecnología, que lo que es en las TICs. Yo creo que hay que tener una mentalidad completamente abierta, ¿no? Y yo creo que de estas dos estrategias surgiría un desarrollo más equilibrado, más impulsor de ciudades medianas, que yo creo que tienen un valor per se y aparte porque creo que le darían otro equilibrio social y político también a la Argentina. Ahora faltarían las predicciones acerca de si esto, cuán probable es esto, pero eso se lo voy a dejar por esta vez a ustedes y yo voy a terminar acá mi exposición. Muchas gracias.